Pero ojo, también los agentes del placebo presentó hipertensión 2.9. ¿Qué quiere decir esto? Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Javier Rubalcaba, soy médico internista. Los saludo desde la ciudad de Puebla, en la República Mexicana, o sea, México. Que estamos ahorita terminando ya la jornada y vamos a pasar, estamos leyendo ahorita el estudio de la vacuna Sputnik 5, la vacuna de Gamaleya o la vacuna también denominada vacuna rusa. Y ya habíamos hecho un avance de esta vacuna, de las reacciones adversas, y yo les había comentado en mi video, que lo pueden ver aquí arriba, les dejo la referencia, el link para ese video, en el cual decía que no estaban todos los anexos a ese reporte, y alguien que comentó afortunadamente en los comentarios que pusieron en ese video, Wilson Camilo Sarmiento Caro, gracias por el comentario de que a un lado del artículo, en la parte de abajo, se encuentran los anexos. Y entonces me fui a buscar los anexos y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Los efectos adversos que se encontraron en el grupo de edad de los pacientes de mayores de 60 años o más, ¿no? En ese grupo de pacientes, que es muy importante porque en muchos países va a ir dirigida la vacunación inicialmente en ellos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Primero que nada, este es el anexo. Ese es el anexo que salió en la revista Lancet, ¿sí? Aquí lo tienen. Voy a dejarles el link en la parte de abajo para que se vayan directamente, o pueden entrar a donde está el artículo publicado de la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik 5, pueden llegar y revisarlo ustedes directamente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos son los anexos, son como 9 hojas o 10 hojas, son como 9 hojas, y trae varios cuadros en los cuales vienen diferente información. Una de ellas es exactamente los efectos adversos que hubo en los pacientes adultos mayores. En una primera parte nos ponen cómo eran estos adultos mayores. Esta es la tablita, ¿sí?, que viene ahí, la que vamos a discutir primero. ¿Cómo eran estos adultos? O sea, ¿qué edad tenían? ¿Eran gorditos? ¿Eran delgados? ¿Cómo eran? ¿De qué edad más o menos? Fueron los que se integraron ya en la fase 3, que ya es un estudio que ya es más grande, demográficamente más grande, cerca de 20,000 pacientes rusos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en esta parte nos dicen cómo estaba esta población. Esta población de voluntarios eran 1,611 los que se pusieron una vacuna, y eran 533, o sea, casi de 1,500 y de 500 era una persona que no se le ponía la vacuna, ese es un placebo, un voluntario que le ponían un placebo, y 3 que sí le ponían la vacuna. O sea, así fueron como distribuyeron los grupos, ¿no? El promedio de edad de estas personas, el promedio de edad fue de 81, más bien la mayor cantidad de pacientes que ingresaron, el 81% tenían una edad entre 60 y 69 años. El grueso de esa población, sí, tenían entre 60 y 69 años. Había también de 70 a 79, había de 80 y más. Sabían, pero era como 1.8%, 16% de la de 70 a 79 años, pero el grueso de la población de los adultos mayores que ellos ingresaron eran entre 60 a 70 años, o sea, en ese grupo, ¿de acuerdo? Hubo casi la mitad de hombres y mujeres, no, 43% contra 56% de mujeres, de hombres, perdón. Hubo más hombres que mujeres, pero fue muy poquito. Aquí entre las razas étnicas pusieron blancos, eran el 99.4%, y asiáticos eran 0.6%, y otros eran 0.1%, o sea que la mayoría eran blancos, porque estaban en Rusia. Ahora, el promedio de edad
el promedio de edad eran de 65.7 años. O sea, la media era que estaban todos en 65 años. Ahora, ¿cuánto pesaban? Pesaban como 81 kilos y medían como unos 70. Un poquito de sobrepeso, como le veremos ahora, tenían un índice de masa corporal de 27.9, que 27.9 es sobrepeso en las tablas mundiales, ¿no? Tenían un poco de sobrepeso estos pacientes adultos mayores. Y estos, como ya es una población más grande, ya se incluye en esta fase personas con diabetes, personas con hipertensión, pacientes con isquemia cardíaca, obesidad y otras. Todos estos, los que sí tenían alguna de estas o más comorbilidades o más enfermedades, era el 46%, y que no tenía ninguna de estas enfermedades era el 53%. O sea, casi la mitad de ellos tenían alguna enfermedad de estas que les estoy mencionando. ¿Ok? Y bueno, todos eran voluntarios y tenían un riesgo alto de infección, o sea que estaban en continuo movimiento, iban a la tienda, regresaban, salían al parque, otra vez regresaban, salían y entraban, no estaban confinados, ¿sí? Era un riesgo medio o riesgo general, más o menos el 90%, 99% de ellos tenían un riesgo general de infectarse. Y bueno, son los datos más importantes. Y ahora vamos a pasar a la otra parte. Estos sean los pacientes que ingresaron. Y luego viene un grupo, aquí está, una tabla que viene exactamente en esos grupos de edad qué efectos secundarios se encontraron. Como van a ver, voy a aproximarles esto a la cámara. Van a ver que están aquí. Esta es la tabla. Está un poquito, digamos, en desorden porque ponen ahí... van a poner ahí cuáles sean los efectos adversos, unos que tuvieron mayor cantidad, otros menos cantidad. Los traté de acomodar esta tabla y la colocamos aquí. Hicimos una, ya viene aquí traducida, ¿de acuerdo? Ya viene aquí la traducción. Y les voy a decir por qué me parece importante y ahorita vamos a llegar al punto, ¿ok? Voy a sacar un poco para que ustedes lo vean. Aquí abajo aquí arriba van a verlo, ¿sí? Dice sujetos de 60 años y más. ¿Cuántos fueron? 1.369. ¿Sí? Y luego tenemos aquí cuántos fueron del grupo de vacunas. Aquí viene 1.029 contra y más 340 que estaban en el grupo de placebo. Está el grupo de vacuna y grupo de placebo. Y lo primero que vamos a ver aquí es que vamos a encontrar una enfermedad semejante. Lo voy a poner acá porque voy a acercar un poquito más. Enfermedad semejante a la gripe. ¿Cuánto tenemos? Un 15%. Aquí tenemos un 15%, ¿sí?, de enfermedad en el grupo de vacunas y tenemos solamente un 8.2%. ¿Qué quiere decir? Que los abuelitos que se vacunen, el 15%, 15 de cada 100 van a presentar una gripe, algo muy parecido a la gripe. ¿Sí? Entonces hay que estar prevenidos porque si les decimos al paciente que no va, o sea, al abuelito, que no va a sentir nada y de repente le da como gripe porque la vacuna despierta un síndrome parecido a la gripe. Se va a sentir mal, como dolor de cuerpo, que lo vamos a ver ahorita, escurrimiento nasal, ¿sí? Y es posible que él se lo achaque y sí, tiene que ver porque ustedes ven, aquí tenemos casi el doble en el grupo de la vacuna. Y luego vamos a ver un poquito más abajo, ya del 15% se baja a 5.4%. Esto de 5.4% lo vamos a encontrar en reacción local. O sea, donde aplicaron la vacuna, 5.4% vamos a encontrar pues dolor, rash, irritación en el sitio de alguna reacción local. En el sitio de la aplicación contra 1.2 cuando pusieron el placebo, que fue solamente una solución inerte, solución fisiológica. Aquí tenemos 1.2. Entonces sí hay una diferencia importante también en este. Pero una parte que me parece mucho más importante es la que sigue. Fíjense ustedes, aquí tenemos el grupo de hipertensión.
pacientes que presentaron un aumento de la presión arterial. Ojo, fueron 3.9%, casi 4% de las personas que se aplicaron la vacuna presentaron hipertensión. Pero, ojo, también los gente del placebo presentó hipertensión 2.9. ¿Qué quiere decir esto? Aquí voy a tener un poco porque me llama la atención que solamente hay un 1% de diferencia entre ambos. 3.9 y 2.9, casi 3% y 4%. Quiere decir que es posible que la aplicación misma de la vacuna, y ese es solamente mi interpretación, puede haber otros detalles, pero como también aparece en el grupo placebo, mi interpretación es que las personas adultas mayores, al ir a aplicarse la vacuna, les somete en una sensación de estrés, yo creo, tanto supongo que por ir a formarse, por el piquete, por qué me va a pasar, y si me da una reacción, todo eso desencadena pues una situación de estrés, y eso lo va a llevar a tener hipertensión. No es despreciable. 4 de cada 100 adultos mayores en Rusia, blancos, ¿sí? Se presentaron hipertensión arterial. Ojo, México y otros países que tienen mucho más personas hipertensas, ¿sí? Se supone que tenemos aquí aproximadamente el 25% de la población en México es hipertensa, ¿sí? Y el 50% de ellos no lo saben. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ir a aplicarse la vacuna, o van a llegar a su casa a aplican la vacuna y pues allá en Rusia fueron 4 de cada 100, aquí no sabemos cuántos van a ser, pero tienen que vigilar a sus adultos mayores. O ustedes mismos son adultos mayores, tómense la presión antes de que le apliquen la vacuna y tómense la presión después de que le apliquen la vacuna. Ya que es un seguimiento, yo sugeriría que los siguientes 3 días haga un seguimiento de la presión arterial. En lo que yo creo que se trata es de un periodo de estrés y después a lo mejor también de otros eventos adversos, por ejemplo, la enfermedad semejante a la gripe, ¿sí? Dolor de cabeza, malestar, todo eso puede ser que nos haga subir un poco la presión arterial. Pero este efecto me parece muy importante más que todos los demás, sobre todo si tenemos en América Latina un número importante de personas con hipertensión. No sé cuánto sea la cifra de hipertensos en Rusia, pero pues aquí andamos muy, muy arriba con las cifras de hipertensión y muchos descontrolados. Entonces, esa parte me pareció muy importante, tal vez es la más importante que yo considero que deben conocer para cuidar a las personas adultas mayores. Vigile la presión arterial antes, trans y después de aplicar la vacuna. Sí, esa es la parte que pareció de lo más importante. Otros efectos secundarios, otros efectos que aparecieron aquí, que son menos, que tienen un poquito menos de frecuencia, van a verlo aquí que tenemos las dermatitis de contacto. Sí, fueron casi 4% aquí, 4%, y en el grupo placebo no llegó al 1%. Es decir, que los componentes de la vacuna probablemente causan una reacción local aquí después de que se aplica uno, y pueden tener ahí una reacción, una dermatitis de contacto, que son una especie como de ronchas que van a aparecer en el sitio de la lesión. Dermatitis por contacto es en el sitio donde fue aplicada. Y aquí me parece interesante, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue? Dolor de cabeza. 2.9% presenta dolor de cabeza, pero el grupo placebo tienen 2.6%, o sea, no andan nada abajo. Quiere decir que la misma aplicación de la vacuna, aunque sea con un placebo, pues les provocó dolor de cabeza, ¿sí? O ya lo tenían o lo iban a tener, pero tanto el grupo placebo como el grupo que le pusieron la vacuna, del 2.9 al 2 y 2.6 presentaron dolor de cabeza. Qué interesante, ¿no? Ver estos estudios, porque uno piensa que exactamente nada más la vacuna. Si yo nada más les presento este lado y no ven ustedes el control, dicen, les causa dolor de cabeza por la vacuna. No, también el grupo placebo lo está presentando muchos efectos. Quiere decir que hay otras cosas que no estamos viendo desde aspectos psicológicos
¿sí? De estrés, de movilidad, que estamos viendo que provoca un dolor de cabeza, aquí en esto y en las demás. Y aquí, la astenia. La astenia es una falta de ganas de hacer las cosas, lo que conocen en algunos lugares como flojera, como falta de motivación para levantarte, para hacer las cosas, no tengo la suficiente energía, ¿sí? Para hacer las cosas. Y ojo, nada más, presentamos aquí, tenemos 2.5% en el grupo de la vacuna, pero está más alto en el grupo placebo. Es decir, le ponen la vacuna y ya no tiene ganas de hacer las cosas. Le pusieron nada más agüita, ¿sí? Le pusieron solución fisiológica y se sintió y ya me siento sin ganas de hacer las cosas, no tengo fuerza para levantarme, no tengo motivación, no me siento bien. Y ya. Se fijan cómo, si no vemos los dos lados, tanto el grupo placebo como el grupo de vacuna, podríamos pensar que es únicamente la vacuna lo que lo produce y no, hay muchas más cosas. Ok, tengo otra hoja. Ok, siguiente efecto, que es aumento de la temperatura corporal. Ok, aquí tal vez no llegamos a la fiebre, no dicen ahí cuánto, pero sí tiene aumento y aquí sí es muy diferente, tenemos 2.2% y aquí tenemos 0.9%, no llega al 1%. Entonces sí hay una diferencia importante, pues entre los dos, más del doble, ¿no? Está más del doble, entonces sí puede ser que tenga que ver con la vacuna. Tos. Aquí la presentamos el 1% y acá 0.3%. Hay más tos porque da un síndrome semejante a la gripa. Entonces va a haber tos en el grupo de la vacuna. El otro, el dolor muscular. El dolor muscular. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 0.9% y 0.9%. Entonces tenemos igualito en el grupo de la vacuna como en el grupo placebo. Quiere decir que es posible que no sea producido por la vacuna. Es lo que estamos viendo, ¿sí? Se producen de los dos lados, ¿sí? La diarrea. Aquí tenemos también diarrea, 0.8 contra 0.3, un poquito más alto en el grupo vacunas, ¿sí? La amigdalitis, aquí sí, 0.8 y aquí no hubo ninguna amigdalitis en el grupo del placebo. Solamente se inflamaron las anginas en el grupo de la vacuna por el síndrome que da de parecido a la gripe, seguramente, igual la rinorrea, pero fíjense aquí, hubo escurrimiento nasal 0.7, pero hubo más en el grupo placebo. Aquí le escurrió más la nariz que acá. Los que le pusieron el agüita tuvieron más salida de moco por la nariz que estos. Estaba nauseoso 0.7 y estos 0.9. O sea, más también en el grupo que estamos viendo, el grupo placebo, que en el grupo que le pusieron la vacuna. El malestar general, 0.5 y 0.6. Casi igual. Y es más alto en el grupo placebo el malestar general que en el grupo de la vacuna. Vuelvo a lo mismo. Entonces, no siempre son efectos de la vacuna. El dolor articular, 0.4, 0.3, casi igual, 0.4, 0.3. Malestar abdominal, 0.3 contra 0.3. Aquí está igualito. Ok. Entonces, hay un poco más de efectos ahí. Ya son más pequeños y son menos importantes que considero. Pero eso me pareció importante, ¿no? Que tanto en el grupo placebo como en el grupo de vacunas se presentan efectos secundarios, efectos adversos que estamos viendo, estamos revisando. Entonces hay que vigilar a nuestros abuelos. Si nosotros ya somos personas mayores de 60 años o más y nos van a vacunar, esto es lo que se encontró específicamente en el grupo de mayor de 60 años y más, ¿sí? Otro cuadro que trae aquí es que produce una muy buena inmunidad en las personas mayores también, la vacuna, y que produce una inmunidad que lo protege de un COVID severo al 100%. O sea, dentro de los análisis que hacen, el número de casos que hacen, en el total de casos, tanto en personas
mayores de 60 años como en las personas menores de 60 que se vacunaron, la protección, después de aplicar las 2 dosis, la protección contra COVID severo, es decir, neumonía y muerte, fue del 100%. No hubo ninguna persona que tuviera un COVID severo con muerte. Hubo COVID moderados, que le llaman ellos, y COVID leves. Entonces, pues en mi opinión, ¿sí?, de lo que he leído de esta vacuna, y en este caso que estoy hablando únicamente del grupo de las personas de 60 años y más, creo que vale la pena que se hagan la vacunación, que se vacunen, que acudan, o que cuando acuda el vacunador a su casa o ustedes vayan al centro de vacunación, tengan precaución de tomarse la presión arterial y estén listos por si aparece el síndrome gripal, pues deben tomarse medicamentos que son para ese tipo de gripitas, ¿de acuerdo? O sea, el malestar, el dolor, a lo mejor medicamentos como conocidos, si no tiene alergia, pues paracetamol, algún analgésico, y ya, seguramente van a ser entre 1 y 3 días, es lo que esperamos que suceda, y después se debe quitar, ¿sí? Entonces, si usted sabe que tiene reacciones a otras vacunas, consulte con su médico para que le diga qué tan bueno sería premedicarlo. En algunos casos se vale premedicar porque ya sabemos que va a ser algún síntoma fuerte, se premedica con paracetamol o con algún analgésico y el paciente lo cursa más sencillo que si no toma nada, cuando ya sabe que las vacunas le producen una reacción no severa como para llegar al hospital, pero sí que lo tumba en cama, que se siente muy mal, con la febrícula, un aumento de la temperatura, como dice aquí. Y la segunda cuestión que quiero para terminar es que hubo efectos secundarios tanto en el grupo que se vacunó como en el grupo que no se vacunó. Y algunas veces fueron más altos en el grupo que no se vacunó, que le pusieron el placebo, y muchas veces efecto que viene de aquí arriba, un efecto psicológico nada más, que dice, ay, me siento mal, esto me está afectando, y nada más le pusieron solución fisiológica. Así funciona el efecto placebo, ¿sí? Espero que les haya servido. Si tienen algún comentario, lo ponen aquí abajito. Espero que se le pueden dar un like, pónganle un like para mantener vivo el canal. Ya tenemos ahí ya los artículos que vamos a revisar. La próxima revisión que voy a hacer es sobre la anosmia. Van a ver qué parecen de la anosmia, es decir, la pérdida del olfato y del gusto, que a veces es transitoria y a veces es permanente. Y por ahí tengo 3 artículos que encontré muy interesantes. Ya no os quiero adelantar mucho, pero está interesante de cuál es la terapia que debemos llevar para recuperar el olfato. Bueno, las personas que lo perdieron y la gente que lo recuperó, pues a veces recupera espontáneamente, pero esa es el tema del siguiente video. Nos vemos, ya lo haré cuando tengamos tiempo y no tengamos tanto trabajo. Hasta luego, amigos, gracias por vernos acá, pongan sus comentarios, les dejaré el link por ahí. Hasta luego, suscríbanse si se pueden, bye.